Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, Ven, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación, a ver qué tal. Ok. Bueno, entonces vamos a respirar profundo. ay, no se me ven. Ok, Ay, sí. Y vamos a ir, Fede, tú vas a ir identificando los territorios físicamente y los lugares energéticos en este momento, cómo se encuentran en estos lugares que identifiques. Tú, Nicolás, vas a ir identificando las entradas eh, físicas o geográficas de estos lugares. Y tú, Margarita, vamos a ir al etérico y vamos a investigar las bibliotecas de la Tierra. Y entonces vamos a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Fede. percibo los puntos en la tierra porque para poder percibir esto me tuve que alejar y es como si fuera que cada biblioteca es un portal hacia el intraterreno y percibo como una perforación circular perfecta en donde está metida dentro la información y veo cuatro en todo lo que es América, Ujú, desde América del Sur hasta el norte, cuatro puntos distribuidos en diferentes lugares. ujú, Después en África, en Sudáfrica, uno, como la parte que está más hacia el océano Atlántico de África, otro y como más en el límite con cerca de España y cerca de Europa, otro, como tres puntos en África. En Europa sí percibo como una gran cantidad de perforaciones más pequeñas, pero mucho más conglomerado, ujú. como en la parte más norte, o sea, hace como un arco en Europa, esa figura. Después en la parte de Medio Oriente cierra ese arco hacia arriba. O sea, hace un arco así, en la parte de Europa hace un arco, y en la parte de abajo hace como una concavidad, que queda como si fuera el dibujo de un ojo si uno ve de frente. Ujú, Y, y después en la parte en la parte oriente, que sería ujú, todo lo que es China, Japón, todo eso percibo más como puntos más importantes en el agua, no ujú. tanto en la superficie terrenal del lugar, pero sí en China percibo más que como un círculo, una lámina, o sea, como una ruptura en forma de línea que atraviesa completa la China. Y en Corea también se ve como son diferentes las formas de portal acá, son como más en línea los portales en esta zona. Y ya en Australia no percibo tanta conexión con esto de las bibliotecas, pero sí hay como pequeñas, a mí me llegan llaves para entrar a los pasadizos,
pero no desde Australia, sino que desde Australia sí existen como las claves para entrar. Y ahí cuando después me voy como abro esa capa de la Tierra que se ven esos portales, adentro veo una sola biblioteca. O sea, todos esos puntos representan un solo bloque de información, Ira. Ok. Observa este puente de información que hay entre Europa del Norte y lo que es la parte de Asia, supongo esta parte de Rusia y esta parte, ¿qué es lo que hay en que genera este puente o esta línea de información? Nicolás. Lo que yo veo primero y las demás son como puntos en así como en la superficie, que son como piedras de oro. Estos puntos, por ejemplo, la piedra que se encuentra más grande, que de alguna forma es igual en vibración a todas las demás, aunque no en tamaño, yo la veo por encima de lo que sería ahora Nigeria, Ujú, en África. ujú, Y lo primero que aparece al conectar con la vibración de todas estas piedras de oro, Ira, es como un enorme cuadro de piedra que trae una escritura como por alrededor, que se va volviendo así como dorada cada que tú te pones enfrente de ella como para imprimir una energía. Y es como un proceso de entrada, es como si fuera un como espiral ujú, que va descifrando tu energía. A mí, por ejemplo, me lee y empieza como a vibrar, y es como si la entrada solamente permite aquello que yo vibro para poder acceder. Como la puerta de esa biblioteca ujú, solamente abre aquello que voy a entender cuando lea, es lo que me dice. ujú. Ok. ¿Es la que viste como más importante Es como si todas accedes por aquí. Ok. Ok. Observa. em, Dice, solo voy a entender lo que le observa, cómo es que va leyendo tu energía o tú cómo vas conectando con esta puerta para poder acceder. Mientras vamos ahí, Margarita. Bueno, hay una primera sensación de haber viajado a través de un túnel y empiezo a sobrevolar un área y esa área me lleva al cruce de un puente. Es un puente con unos arcos que tocan el agua y cuando cruzo ese puente y lo estoy sobrevolando, lo primero que me encuentro es con una figura en punta, un triángulo que tiene el vértice y de este vértice y de esta forma piramidal que está sobre la Tierra se desaparece. Es un portal. El vértice permite que haya un acceso a la Tierra como biblioteca. Ujú, Cuando hay un paso a través de ese vértice, de ese portal, lo primero que conecto y lo primero que veo es el agua. ujú, El agua empieza a moverse, a girar en una forma de espiral y empieza a formarse una energía dorada. ujú, Ya te cuenta, esa energía dorada empieza a tener una forma. La primera forma que veo es la de una columna vertebral, la formación de un ser. Este ser después empieza a formarse de la energía de los volcanes. Los volcanes emiten una energía y ahí empieza a formarse cada vez más y a tomar más forma. Después está la forma de la Tierra, la conexión de este ser con la Tierra y empieza a girar en círculos y tiene esa capacidad de absorber las memorias y las historias que en general el planeta Tierra tiene. Y por último, el elemento viento es la capacidad que tiene este ser de moverse sobre la superficie de la Tierra en túneles invisibles. Pero el viento le da la capacidad y la movilidad y la flexibilidad de pasar de una forma u otra. Ok. Este ser que tú visualizas o que percibes ahí, cómo es, observa cómo es, qué características tiene de la misma tierra para poderse mover en sus formas de elementos básicos, vamos a comentar así.
Fede. Bueno, yo no puedo hacer como una división de solo lo que cumple la función de ese lugar, Ujú, porque es como que todos están en una posición específica por la vibración, como decía Nico, y es como que si en cada lugar se entrara a partir de una frecuencia ujú. distinta. Entonces por ahí si yo no puedo entrar en el lugar en el que está Nico, puedo ir a cualquier punto, pero sí hay puntos más importantes dentro de todas esas figuras que aparecen. Y percibo como que las bibliotecas manifiestas de alguna forma como tal, como la Biblioteca de Alejandría o como bibliotecas importantes en Ujú. Oriente que se habían encontrado también y en la India y en lugares así que tienen mucho archivo de información, vendrían a ser como la punta del iceberg de todo lo que implica la biblioteca mundial Ujú. y es como casi como un distractor mental para no entrar en más profundidad, porque es como la sensación es como que hay tanta información que la persona se transforma como en gula, así, informativa, como que quiere comer toda la información y solamente en Alejandría o en esos lugares que son bibliotecas grandes, es como que el hombre visualmente, o el ser humano en general visualmente, dice, listo, hasta acá estoy satisfecho. Y es como un distractor para no seguir entrando a otras líneas de información. Ok. Cuando dices ir entrando, es como si hubiera diferentes cámaras, por así decirlo, por donde Sí. uno entra a esos lugares. Observa si al entrar a esos lugares hay alguien ahí, no hay nadie, uno puede entrar de acuerdo a lo que uno va a buscar. ¿Cómo es que estos niveles o cámaras se van abriendo? Mientras vas ahí, Nicolás. No te escucho, Nico. Ok, mira, haz de cuenta, Gastama, que la puerta Ujú. es como si recorriera en instancia todas mis células y va recabando información y empieza como a ensamblar como si fuera un juego de Scramble y empiezan a aparecer muchísimas palabras que de alguna forma, al parecer la puerta lee que asocia conmigo. Por ejemplo, encuentro trabajo, situación, sexo, está amor. Hay muchas palabras que se van así como confabulando y van armando como un texto enorme que va como requiriendo como una como asociación. Es como si me pidiera que tocara el texto conformado para poder así como acceder a la puerta. Ok. Pero toma la información de mis células, entra a mi célula como la esencia que lee esto desde la puerta Ujú. y haz de cuenta que de alguna forma todos entramos al mismo espacio, podemos ver la proporción en la que todo lo demás de todo está como acomodado, podemos acceder a los puntos como que se unen, que son convergentes, por ejemplo, entre lo que tu interés y mi interés pudieran definir Iracema, pero hay mucho espacio al que como que si fuera como inaccesible, como si estuviera congelado, Ujú. porque no pertenece a la lectura. Ok. Entonces, observa si al abrir esa puerta tú accedes directamente a la información que aparentemente esta inteligencia abre para ti
o puedes elegir hacia dónde ir, y si puedes elegir qué es lo que se te va mostrando y cómo es que se te muestra, o hay alguien ahí que lo muestra, o cómo lo ves. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, esta es una esencia que tiene más, es más femenina, aunque no tiene el género eh, tan definido hombre-mujer. Ujú. Cuando veo que ella se está formando por los cuatro elementos, sale por este portal, pero también salen seres. Es un portal que da nacimiento a seres que están pasando este umbral y pasan a la tierra física, porque y van tomando diferentes caminos, diferentes senderos. Yo veo que pasan por montañas, van tomando diferentes direcciones a diferentes puntos de la tierra. Pero cuando vuelvo otra vez al agua y entro a estas profundidades del agua, veo como si en estas profundidades hubiera también los mismos senderos y es un espacio muy similar al del planeta Tierra, pero viene y está conformado por agua, porque al pasar, al caminar y al sentir el agua, pero sentirla como un espacio fácil de recorrer, es estar en un medio que es el medio natural de estos seres que pueden estar dentro del agua y que pueden salir y que pueden poblar el planeta Tierra desde una superficie física. A ver, pero esta criatura femenina, estos seres que salen, ¿qué función tienen y hacia dónde van y qué tienen que ver con las bibliotecas? Ujú. Observa eso. Fede. Bien, yo percibo estas capas como si fueran un hormiguero, Ujú, así en corte, como cuando uno ve los hormigueros adentro y cada uno va teniendo conexión y al final tiene todo conexión con un punto de subsuelo único. Y, y en ese punto de subsuelo único, em, es como que ahí está como una información clasificada de la forma de la Tierra. Es como la información más jugosa del planeta Tierra guardada en un archivo especial. Y veo como no son como si fueran escritos, ujú, pero en forma ojival, como si fuera un platillo volador, así, ujú. y se ven así como encriptadas las informaciones en esos discos. Em, y sí percibo que hay seres, hay muchos seres, Ujú. como dando vuelta, pero por ejemplo, yo me iba metiendo en los diferentes intersticios y esos seres es como que no están para cuidar lo que yo haga, sino para ordenar la información. Ellos ordenan lo que yo ocupo. O sea, porque cada vez que entra una persona hay un movimiento energético de información y ese movimiento energético sí es ordenado por estos seres, que son unos seres así como muy sutiles. Se los ve chiquititos, como si fueran parecidos a las hormigas, pero son traslúcidos. Es como una membrana traslúcida del cuerpo de Ok. estos seres. Y son así, o sea, es como que apenas perceptibles en los lugares en donde uno entra a buscar la información. Ok. Busca como al encargado de ese lugar para que nos comente, para hablar con él. ¿Sí? Mientras Ujú. vas ahí, Nicolás. Yo veo unos seres similares a los que percibe Federica de Iracema, pero en mi caso se presentan como pequeños como búhos que Ujú, tienen unas antenas y hay como un búho más grande, también así como con antenas y como tiene como una capa que le recorre la espalda por atrás y ahí tiene como dos alas extras hacia abajo y él se mueve como por toda esta zona y cuando yo, o sea, por ejemplo, yo voy caminando, me voy moviendo entre en las estanterías,
Las estanterías están todas conformadas como por cubículos de agua, es lo curioso, como si toda la información estuviera en un sentido líquido energético. Y cuando tú tomas una porción de lo que quieres observar y las demás, se presenta ante ti como una lámina que abre como una estructura en tu cerebro y empieza como a caer la información de aquí y se va presentando en la lámina. Es como información que tienes tú ya en la mente, pero haz de cuenta que hay partes que no se completan y cuando tú volteas ves muchas partes como tapadas y el búho como más grande me dice que se ha restringido demasiada información a causa del mal uso que se ha dado de ella. Ok, pregunta a ese búho su nombre y todo para hablar con él. Margarita. Sí, tienen relación con las bibliotecas porque estos seres que salen y han tomado estos caminos, en la manera como ellos han recorrido y han poblado la tierra, han creado asentamientos y en estos asentamientos ahí se han creado las historias de la tierra, todo lo que la tierra ha vivido, todo lo que la tierra ha pasado en toda su evolución. Entonces, por eso es que ellos se ven que pasan y ellos mismos van dejando esas memorias en la tierra y la misma tierra las va acumulando, la misma tierra va creando también estas bibliotecas, estos asentamientos de información, em, y esta información que está en estos diferentes puntos de asentamiento van guardando la memoria porque hay un punto en que veo en que ya estas personas están en estos sitios y lo que se siente cuando estas personas salen a la superficie de la tierra es una paz y una tranquilidad increíble. Pero estos recorridos van quedando como huellas dentro de la tierra, una especie de túneles que van uniendo todas las experiencias que ha vivido la tierra y se han ido ubicando en puntos, como en células en la tierra. Pero lo que yo veo es que todo ha ido y todo se ha comunicado y todo está comunicado por estas formas de comunicación, por estos caminos o estos senderos. Ok, observa cómo ellos van eligiendo en qué punto se van poniendo o quién los va diciendo hacia dónde tienen que ir y hacia qué lugares tienen que estar con la información de determinados sitios, lugares, no sé, lo que sea. Fede, ¿cómo se llama? Sí, el ser este se llama Chis. Chis. Ujú. Ok, Y es el que está en el último punto de la biblioteca en donde convergen todos. ok. ¿Me permites hablar con Chis? Ujú. Chis, Bienvenida. hola. Cuéntame, ¿qué es la información que consideras tú que ha sido más buscada y más utilizada por los humanos que llegan a ese lugar donde tú te encuentras? Depende de quién estemos hablando. Hay un gran porcentaje Ujú, de humanos ujú, que la mayor parte de las veces busca cómo manifestar, hacerse poderoso y rico sobre la superficie. Pero ellos quedan en un tercer piso de toda la biblioteca, ujú. porque no es información relevante para lo que nosotros consideramos importante. ¿Qué es la información que ustedes consideran importante y en un lugar donde no todo mundo puede acceder? Primero, ustedes llegaron hasta aquí Ujú, con una forma muy pasiva, por eso también pudieron llegar aquí. Cuando un ser entra con intención invasiva
automáticamente esta zona de la biblioteca y otras zonas importantes para la Tierra quedan anuladas, quedan cegadas para esa persona Ujú. o ese ser que desea entrar. Nosotros lo único que hacemos es sentir a través de la vibración del propio movimiento del lugar en qué intencionalidad entra cada ser. Ujú. Y ustedes vinieron hoy aquí para entender el fluido más preciado que tiene la Tierra, que es el fluido rosa, el fluido que da la chispa de vida a la Tierra y al humano. Nosotros guardamos esa información en cápsulas para que realmente quienes tienen intenciones malignas sobre el humano y sobre toda la existencia de la Tierra no puedan llegar aquí, porque a través de entender cómo se forma la vida, también se puede manipular grandemente muchas cosas más profundas de las que ustedes creen en las que están manipulados. Aquí es donde cualquier ser podría llegar a manipular la parte más esencial de su forma con respecto a su anclaje terrenal. ¿Cómo ustedes catalogan el inicio de la humanidad como la conocemos ahora? La humanidad comienza como una idea que energéticamente se ve como cuando ustedes perciben auroras boreales, polvo de estrellas, así se percibe esa forma energética. Cuando la idea comienza a tomar fuerza, comienza a tener la capacidad de magnetizarse y comienzan a unirse pequeñas partículas que van conformando una célula, un átomo, una célula, y luego esa célula va tomando más fuerza y va unificando más células, pero es por magnetismo frecuencial que esa idea se va gestando como un cuerpo. Todo así se va manifestando en la creación terrenal. Todo así se va manifestando también en muchas partes del universo. Por eso la creación telepática del humano fue muy manipulada, porque a través de la idea creada de manera sutil, el humano no tendría límites. Ujú. Cuando tú dices fue manipulada, ¿quiénes manipularon esta capacidad del ser humano y cómo es que fue manipulada? Nosotros le llamamos los avasalladores. Ujú. Ellos no tienen permitido penetrar estos rincones de la tierra. Ellos llegan hasta un cierto límite de información, pero con ese límite de información, ellos comienzan a creer que tienen un poder incalculable. Son mucha diversidad de seres. Acá se pueden meter reptiles, hay
insectoides de muchos tipos, hay humanoides, hay también humanos que accedieron físicamente a estos espacios energéticos y que lograron entender gran profundidad, pero hay muchos que también entran con una dualidad tan pronunciada y tan lleno de creencias que tampoco pueden penetrar más profundo y tal vez no tengan la intencionalidad de interferir la tierra, pero no logran escabullirse más porque esas son las mentes que ya están acechadas por, por miles de interferencias que tiene la tierra en este momento a nivel superficial y en otros niveles energéticos. El humano ha sufrido muchos cambios cerebrales a lo largo de su forma ideal, de su forma primigenia, que nosotros le decimos la forma ideal, porque desde la idea y desde la forma de concepción inicial, todo es muy, muy distinto, es más liviano, es más escurridizo. Podría meterse en cualquier intersticio, incluso a este lugar al que ustedes lograron llegar hoy, trabajando mucho en su parte energética. ¿Cómo es que este cerebro humano fue cambiado, manipulado o transgredido, como quieras tú decirlo? En primer lugar, el cráneo. Ajá. El cráneo aprieta mucha cosa que hace que el cerebro se sienta incómodo. El cráneo originalmente era una forma de cómo es mi cuerpo, como una membrana que protegía el cerebro, pero ya el hombre, con la crudeza a la que se fue enfrentando a diferentes cosas y a diferentes situaciones, tuvo que obligarse a endurecer esas membranas. Eran como cartílagos los que recubrían el cerebro. No era un hueso tan duro como el de ahora. Ujú. Ese hueso duro oprime muchas ideas. Mucha de su comunicación telepática está interferida por su propia forma ósea. Lamentablemente, esa es una de las configuraciones más difíciles de romper, porque al ser una conformación física que viene tras milenios dándose en el humano, es más complejo. Y el humano cree que es débil si tuviera esto. Hay niños que nacen con, con, con deformidades, según ustedes, óseas y como situaciones craneales distintas que tienen una sensibilidad que no tienen otros humanos. Ellos son más similares a la idea. Ok. ¿Cómo hemos perdido la capacidad de comunicarnos nosotros mismos? ¿En dónde empezó esta desconexión con lo que somos como humanidad y como seres encarnados en la Tierra?
Primero en la idea de entender el mundo y la tierra como un depredador hostil, porque al final en el juego de la supervivencia que el humano viene dando batalla hace muchos siglos, hay una relación de enemistad con la tierra, en la que el humano no siente que la tierra es una provisión rica, sino que es una forma de castigo hostil hacia su necesidad de comida, hacia su necesidad de abrigo, de cobijo. No entiende todavía que él puede manipular el clima, que él puede manipular la comida que aparezca en su mano, que él puede crear desde sus ideas la forma y condición de su supervivencia. En esa disociación de creer que tiene que luchar para sobrevivir, el humano perdió la concentración en la generación de su propia alimentación a través de las ideas. Y ahí comienza a desvincularse mentalmente de sus otros semejantes con quienes creaba más en potencia. Entonces, esta parte en lo que los antiguos decían que el maná era el alimento, que es el maná es algo etérico, es, en algún momento eso fue lo que ayudaba al hombre a manifestar físicamente lo que él fuera necesitando. El maná yo no lo tengo como una concepción. Ujú. Para nosotros, el maná es una concepción errada, Ok. una creencia Ujú, equivocada de creación. ujú. Para nosotros, la verdadera información viene de la esencia álmica y de cómo cada ser tiene la capacidad de desmembrar una porción de sí muy pequeña para que se junte con otra porción de otra cosa y logre la generación de algo. Cada vez que creamos, nosotros estamos haciendo un compromiso álmico. Cada vez que creamos, nosotros estamos juntando pequeñas partículas energéticas que nos corresponden para esa creación. Por eso vienen a nosotros, porque si entendieran el principio del magnetismo energético, allí es donde se encuentra la verdadera forma de manifestar, porque el magnetismo que cada uno tiene como ser hace que las cosas vayan apareciendo primero como pequeñas partículas y después, cuando ya tiene una pequeña fuerza, va automáticamente generando una estructura a través también de una idea colectiva. Ujú. Esta forma está comprimida, muy comprimida hoy. Todo está creado desde una forma de interferencia muy rara, porque el humano no crea, el humano va y busca algo hecho, algo comprado, algo servido.
Cuando el humano genera este acto, entra en la comodidad de no hacer Ujú, su propia forma. ujú. ¿Cómo es que nosotros nos vamos conectando en los diferentes planos de la Tierra para poder entender lo que está sucediendo o no? Porque en esta desconexión con otros seres o con otros planos dimensionales, con estos vórtices que existen, con estas formas en que la Tierra se comunica. Todo es información. Cada uno va accediendo a esos intersticios dependiendo de cómo está buscando la información, Ujú, en cómo está teniendo una mirada parcial o global sobre el tema. Porque el asunto más bien es la percepción del propio ser en su búsqueda. Porque cuando la percepción de ese ser es limitada, no permite que permee intersticios que ya existen de información. Cuando nosotros queremos aplicar esta ley del magnetismo para empezar a generar nuestros grandes recursos, empezar a potenciar nuestra energía y entonces adquirir lo que queramos, debemos desarrollar o eliminar o cómo lo ves tú, virtudes, cualidades, creencias, qué es lo que debemos primero trabajar para poder llegar a entender y a vivir esta ley del magnetismo. Si usted entendiera que en su mano y todo su cuerpo está conformado por mucha cantidad de agua, Ujú, la ley del magnetismo se aplica creando ujú. la imagen en tranquilidad y entendiendo que cada partícula es agua, vamos atrayendo esas células con amor y cuidado. Son como burbujas. No hay mayor secreto. Cada persona tiene la capacidad de hacerlo. La posición en la que ponga sus manos, la delicadeza con la que atraiga las cosas, la energía con la que tome la vida, es la única forma en la que realmente va haciendo que eso vaya teniendo un efecto real en el cuerpo. Si yo deseo manifestar otro ser, un, un ser humano nuevo, y simplemente coloco mis manos en una forma muy amorosa y tierna para recibir a ese ser, con la misma idea de fluir del agua, voy acaparando cada partícula y voy construyendo la idea como una forma líquida. Y luego, recién de ser líquida, uno puede comenzar a vivir el magnetismo, cuando la idea se conforma como líquida. Cuando el líquido está formado en cuerpo, comienza a venir lo más sólido y comienza a acoplarse la tierra al agua. Y de a poco va incorporándose el fuego. Y por último, el aire, que es lo que hace el soplo, para que eso realmente tenga una configuración física.
No hay mucho más secreto porque todo está conformado a partir de los elementos y el humano es el elemento clave para la creación. Claro. Bueno, vamos a dejar descansar un poquito a Fede y regreso contigo en un momentito. ¿Sí? Sí. Desconecta, Fede. Desconecta, Fede. ¿Cómo te sientes? Bien, como que la cabeza muchísima información, entonces así Ujú. Ok, como que se sentía inflada. descansa un poquito. Nico, ¿cómo se llama este ser? Se llama Herasclates. ¿Erasclates? Ujú. Herasclates. Erasclates. Ok. Y haz de cuenta, curioso, Iracema, porque cuando tú te acercas junto conmigo energéticamente, toda su transfiguración cambia y, por ejemplo, para ti se presentan, son como pequeños hombres y uno más alto, que están como vestidos como con una camisa tabiada blanca, como con rasgaduras, y van descalzos. Y tienen, lo único que tienen es que tienen una parte del cuerpo cuando se presentan que la ponen doble. En tu caso, aparecen con dobles manos. Ujú. Ok, vamos a ver por qué. Erasclates. ¿Cuál es tu interés al estar aquí? Pues quiero hacer algunas preguntas. Te escucho. Quiero primero entender esta forma en que nosotros vamos viendo el universo expandiéndose, las dimensiones expandiéndose, cambiando, interactuando unas con otras. Y el humano, a veces tan encerrado en una forma un poco más hermética. ¿Qué es lo que ustedes tienen en este lugar que podría facilitar al humano esta misma comunión y expansión y movimiento que el universo y la misma tierra y las dimensiones y todo tienen en sí mismas? Pues siendo tan literal como es tu pregunta, en este lugar lo puedes encontrar todo. La información nunca ha sido el problema. La idea de una biblioteca que manejan los seres humanos es una concepción de un espacio recubierta de libros. Este lugar no tiene libros. Los libros de aquí, o la forma en que encapsulamos la información, tienen que ver con estados electromagnéticos que tú y todos los humanos vibran, imprimen y van creando distintos encapsulamientos de experiencia e información. Aquí se encuentra todo, desde el primero hasta el último. La situación está en la recepción de la energía, en la aceptación de la información a los cuerpos, y ahí es donde se tiende muy pesado. No es sencillo acceder aquí a través de ser humano. Es una cuestión de deseo más que de dificultad. No todos creen que la información se encuentra en la más pequeña parte de sus células. Uh-huh. Al final, eh, nosotros accedemos o accedimos por estos portales de energía de creación que vamos generando cada minuto, cada trabajo, cada vez que queremos nosotros entender, aunque sea un simple átomo de lo que ha sucedido en la historia de la Tierra. Eh, Quiero que me pudieras explicar para las personas que pudieran interesarse en ver este video cómo tú estás clasificando o catalogando la información y qué es lo que cada uno podemos acceder aquí en este lugar. ¿Por qué unos accedemos a unas cosas, otros a otras cosas, cuando al final todos deberíamos tener la libertad de poder acceder con nuestra historia
a todo lo que hay ahí? Tiene que ver con la habilidad del vicio y la capacidad de poderse enviciar. Hay información que ha sido saturada, que ha sido bloqueada por el mismo inconsciente de todos ustedes que alimentan este espacio. Han decidido congelar la información destructiva. Hay muchísimo miedo en su conocimiento y la tecnología y las ciencias se han estancado porque la idea inconsciente del humano tiende a la destrucción. El acceso a la información depende de sus emociones, depende de su capacidad de organizarlas, así poder acceder. Ninguna información se presentará ante ti si tu corazón está acelerado. Tendrás que encontrar un momento de calma, una instancia de paz, en un sentido que te permita navegar en ti mismo, así como deseas navegar en todos estos espacios que se encuentran aquí. La información se clasifica por vibración. No toda la información es útil para todos, tampoco solamente porque existe. Eso sería egocéntrico. La realidad es que la información es innecesaria si no la necesitas en ese momento. ¿Para qué tendrías que atiborrarte de información y experiencia si no va a ser utilizada en ese instante? Se accede a la biblioteca de información cuando deseas trascender una instancia de tu alma, cuando ha llegado el momento de aprender algo con la total seriedad y conciencia y sinceridad hacia el corazón. Quiero una curiosidad, antes que sigamos avanzando, quiero que me comentes por qué a Nicolás se le presentan de una forma y a mí se me presentan de otra forma. Tu concepción de la información es más relajada, es tranquila. Puedes asociarla a algo que refleja una instancia en tu cerebro, un tipo de pensamiento. Estás muy en paz con la humanidad y la información a cómo la maneja el humano para ti tiene un sentido funcional. Así que mira, soy como un humano, con 2 manos porque te encanta trabajar muy rápido. Pero para él es diferente. Su cerebro es un poco encriptado. Soy como una quimera, una información mezclada. Para él es complicado acceder al entendimiento de la información. Digamos que en un sentido es más práctico. Necesitaría darle un golpe para que pudiera aprender que duele. Los pensamientos, generan energía y están generados por diferentes formas, como por ejemplo, como lo veíamos antes con otro compañero tuyo, la electricidad, el magnetismo, la velocidad de combustión, em, la energía, o sea, biológica, la energía química, la luz, el calor, todo esto conforma un pensamiento. Y nuestra capacidad de pensar muchas veces, o por lo general en la humanidad, ha sido limitada. Porque estos pensamientos generan una ilusión que viene desde una forma en que la Tierra se ve o el humano la percibe confusa. Tu duda es sencilla y conoces la respuesta. En el espacio que habitas no es puro. Ha sido manipulado, está fracturado. Intentamos conservar las instancias mismas que proceden de las características naturales de una especie o un ser que se magnifica a sí mismo como un planeta. Sin embargo, la acción del mismo ha sido violentada. No existimos ni seguimos un proceso normal, porque toda la concepción del mismo ha cambiado. No es natural. Entonces, al no ser natural el pensamiento, no es natural todo lo que existe en esta manifestación. Cuéntame por qué algunas personas han querido entrar
a cierto tipo de bibliotecas como cuevas, lugares místicos y, y salen completamente trastornados, ni siquiera transformados, trastornados. ¿Qué es la información que al final quieren ver y cuando ven algo se trastornan porque no lo saben asimilar o entender? ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? ¿Qué necesita ver para entender su propia fuerza, su propia comunicación? No sé. La particularidad con la que hablo son características, digamos, específicas en seres que han tenido ese tipo de experiencias. Pudiera darte dos o tres razones. Ujú. La primera podría ser el peso de la información. Al final hay que entender que como humanos tienen solamente una capacidad, una característica en el pensamiento. Quizás entender instancias energéticas no sea tan sencillo para la amalgama de lo que es tu cerebro y pudiera freírlo, pudiera sobresaturarlo. Otra opción pudiera ser la negación a sí misma a la información. Las bibliotecas, como ustedes las llaman, son instancias que aperturan inicialmente en las profundidades de cada alma de cada uno de ustedes. Muchas almas son muy oscuras y las personas no desean admitirlo, así que se niegan y entran en un conflicto interno importante al querer acceder a información. Se dan cuenta que la información que buscan es vana, es obscura, es negativa y se vuelven asesinos contra ellos mismos. Asesinos en el sentido en que comienzan a matar su instancia de inteligencia y se vuelven completamente ignorantes al no querer acceder a ni un punto de la inteligencia y la información. Hay otra más Ujú. que tiene que ver con la parasitación de la energía y la incapacidad de asimilar a través de las programaciones y estructuras mentales que el humano alimenta en su cuerpo a través de la alimentación, a través de la información, a través de la estructura, la energía, la radiación que se encuentra en el ambiente. Los vuelve incompatibles con información trascendental del alma. Y esto podría decir que es lo más común. En esos tiempos que estamos viviendo hoy, es un tiempo de gran transformación. ¿Y qué es la energía que ahora va a manifestar la Tierra con información que está guardada y que ahora aparentemente el humano puede acceder más fácil a ella? ¿Qué es lo que nos espera encontrar o que algunos ya han encontrado pero que no lo han expresado porque quizá no sea el momento, no lo sé? ¿Qué es lo que el humano ahora en estos tiempos quiere ver, quiere encontrar y qué es realmente lo que se va a liberar o no se va a liberar nada, o ustedes cómo lo manejan? No te escucho, Nico. Liberar suena como que estuvo encerrado. Ujú, Y en un sentido es correcto, porque ujú. han aprisionado de alguna forma su propia información. Puedo observar que los derrames energéticos de energía que se aproximan hacia la humanidad tienen que ver con la difuminación de lo que es imaginativo y real. Comienzan a acceder y a dar forma, fisicalidad a energías que solamente se habían encontrado directamente conectadas en el subconsciente. Se encuentran preparados para poder observar la magnitud de la siguiente etapa de luces que se encuentran en los rayos ultravioleta que alimentan la instancia de su visión. Podrán tener una visión más integral, energética. Eso les permitirá dar un brinco, acceder a una capacidad importante de su cerebro, evolucionar, interconectarse, desarrollar capacidades que les permitirán acceder a información sin la necesidad de conectarse a una estructura, poder tener apertura más directa a estos espacios. Pero hay un bloqueo importante que tiene que ver con la instancia de lo que la persona admite como su propia realidad. Hay un miedo intrínseco que tiene que ver con la propia evolución del humano. ¿Por qué tendrían miedo a algo que ustedes mismos construyen? ¿Por qué se cuestionan si la tecnología los destruirá? ¿Por qué tienen miedo al Internet? ¿Por qué tienen miedo a la tecnología? Es parte de su propia evolución. Es lo que les permitirá dar fuerza, estructura y capacidad a los procesos imaginativos que ustedes mismos desean manifestar en su tierra.
Es una especie muy rara la que se manifiesta en este planeta. Le teme a su propio pensamiento y eso lo vuelve destructivo. Ujú. Sí, le teme a su propio pensamiento. ¿Y cómo es que este proceso de temerle al propio pensamiento se dio? Porque originalmente el humano, que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de entendimiento y de asimilación de muchas cosas, ¿en qué momento nos convertimos en nuestro propio miedo? Nosotros somos nuestro propio miedo, de lo que pensamos, de lo que sentimos. ¿Qué pasó? Fue cuando comenzaron a destruir instancias de información física, incendiaron todo aquello registrado por sus propias manos, por sus propias mentes, destruyeron la visión real de lo que es la información ante ustedes, sus propios registros, sus propios accesos a esa información primordial, su descendencia, su incapacidad de volver atrás a causa de la destrucción de su propia energía. En ese momento, el subconsciente colectivo entendió que la información era peligrosa. Mm. Esta forma en que algunos humanos creyeron y asimilaron que la información era peligrosa. Estos humanos que buscaban al, porque muchos creo que han guardado esta información y no la han expuesto. ¿Qué pasa con toda esta información que tú dices? Bueno, se quemaron grandes bibliotecas, claro, y esas las bibliotecas hacían, de ahí salió la palabra cosmopolita, porque hacían que había gente de muchos lugares, energía del mismo cosmos que se compartía en una biblioteca. ¿Qué fue lo que hizo que algunas personas creyeran que era peligroso y destructivo y permearon todo eso al resto de los mortales humanos? ¿Qué pasó? Una fuerte necesidad de control y sentido de pertenencia. La incapacidad de la humanidad a poderse prescindir como estructuras naturales o puras, las líneas de sangre, los clanes, que han manifestado siempre la idea de su virtud y su descendencia trascendental y divina, han sentido envidia de la información y el conocimiento de las personas, así que destruyen para ser los únicos, roban para eliminar rastro, se aíslan y se vuelven secretos gracias a su capacidad de ocultamiento, pero roban. Esas entidades, esos seres, esos humanos, han sido aquellos que han infectado el acceso a la información por su incapacidad de compartir. Ha sido una lucha con su propia moral y juicio como especie. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar? Hay mucho espacio de basura. Toda esta información, todos estos espacios se están llenando de lo que llamaríamos basura informativa. Ujú. Los pensamientos de los humanos son compulsivos. Necesitan respirar. Ok. Desconecta, Nico, para que descanses un poco. Desconecta. Ok. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver cómo en estos ríos que son subterráneos, que están dentro de la tierra, van llegando a puntos, a un solo punto. Se van creando diferentes puntos energéticos importantes donde llegan muchos hilos de agua. Ujú. Cuando llegan todos estos hilos de agua, aparece la circulación de la sangre de la tierra, llega toda la información, llega toda la memoria, llega toda la energía de la tierra que ha vivido y lo que va pasando también
no solamente en la superficie de la Tierra, sino lo que pasa en niveles, digamos, internos de la Tierra y en niveles externos de la Tierra. ¿Qué pasa? Que estos puntos, estas aguas, cuando llegan a estos centros que se vuelven como una especie de pozos, tienen esa capacidad de almacenar estas memorias. Ujú. Estas memorias empiezan a moverse. El agua, que es un elemento importantísimo para la tierra y es un elemento que también, al tener nosotros los humanos tanta agua en nuestro cuerpo, por eso es que hay un vínculo tan estrecho con la tierra. Y todo lo que pasa en estos movimientos de la tierra y todos nuestros sistemas circulatorios también energéticos tiene la capacidad de fluir y de y de mover la información en la tierra, pero que no se estanque, porque también pasa como en el humano como en la tierra, cuando la energía se estanca, empieza a verse las aguas feas, oscuras, empiezan a oscurecerse, pero pasa un fenómeno que es bien interesante y es en estos centros que son como estas bibliotecas donde están guardando la información de la Tierra, este movimiento es de esta manera. La Tierra va moviendo, va circulando toda su información en una forma natural. Pero ¿qué pasa? Cuando ciertos seres empezaron a dominar y tuvieron conocimiento de estos puntos, lo que hicieron fue crear una malla alrededor de estas aguas, porque el agua tiene muchas formas de manifestarse. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Se crean estas mallas como formas de pensamiento donde empiezan a encapsular todos estos movimientos, todas estas historias de la Tierra con el fin de manipular. Lo que hacen es invertir la información de la Tierra. ¿Y qué pasa cuando invierten la información de la Tierra? La encapsulan para el beneficio de ellos. ¿Y cómo la encapsulan? Poniendo estatuas, poniendo obeliscos, poniendo estructuras físicas creadas por ellos que hacen la vez de implantes. Ujú. Entonces estos implantes que tiene la Tierra lo que hacen es bloquear el flujo de ella y la Tierra empieza a colapsar. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Estancamiento de aguas y cómo la sequía a nivel energético empieza a traer la destrucción de la vida, porque parte de acabar el agua física, como lo estamos viendo, la energía o esta agua energética también empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y lo que representa el agua en proporción con la tierra empieza a secarse, la vida empieza a secarse. Entonces ahí la tierra empieza a tener un colapso bien importante y por supuesto también el humano. Ok, algo aquí que dijiste importante. Este colapso importante de la Tierra, por ejemplo, este choque de las capas tectónicas es por falta precisamente de fluidos en el interior de la Tierra. Y Sí. entonces dice, bueno, se va aprendiendo esta, esta forma de esta falla que hay, se pudiera decir, o de este corredor o de esta vena que conecta todos los volcanes, todas las aguas, todos los lagos, todo que se comunica en la Tierra. Es por eso que eh, esta información en estos momentos quiere salir por todas estas bloqueos y todos estos implantes, como son a lo mejor las iglesias, estos Pirámides, obeliscos, obeliscos, todo lo que estatuas, decías. todo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que la Tierra está queriendo hacer y cuál es la información que se va a liberar? ¿Qué es lo que tú percibes en ese momento? Bueno, lo que yo percibo es que cuando esta energía está almacenada y está guardada, la misma Tierra empieza a buscar mecanismos, grietas, formas para poder liberarse de estos implantes y liberarse de estas mallas que están rodeando la energía vital de la Tierra. ¿Qué pasa? Que estas energías que están en estos núcleos o en estas células están atrapadas, también empiezan a manifestarse en la parte de la tierra. Lo que veo es que son mallas externas y mallas internas donde toda esta energía, al estar encapsulada, al estar contenida, la misma tierra por la misma fuerza tiene que buscar las formas y los mecanismos para que esta energía sea liberada de las formas como nos presentaron y se presentan en los cuatro elementos. Los cuatro elementos son las formas en que la tierra puede liberarse Ujú. de todo esto que estamos observando, de toda esta manipulación de energía.
Pero lo más increíble es que como esto también es paralelo con el humano y la forma como él también se ha enraizado en la tierra, toda esta información y todas estas bibliotecas que en realidad somos nosotros mismos, son todo lo que conforma la tierra, sino que lo que llaman las bibliotecas son las formas de guardar, de encapsular, y es como si metieran toda esta información en una caja fuerte y fuera solamente destinada para ciertos grupos que quieren. Estos grupos o estos grupos élites se movilizan en estas redes que ellos han creado para beneficio de ellos y para tener a la Tierra en una sensación de encapsulamiento y a la vez tener al humano también en este encapsulamiento. Pero lo que está pasando en este momento es que todos estos movimientos y toda esta información que está saliendo en cada uno de los humanos que está abriéndose en conciencia a toda su propia información, esto va creando una red de información, de conciencia, de un despertar, y todo esto lo que está ayudando y le estamos ayudando a la Tierra, y la Tierra a su vez nos está ayudando a que toda esta información salga de ella y salga a la vez de nosotros, porque nosotros somos parte de la historia de la Tierra y la Tierra es parte de nuestra historia. Entonces, todos estos corredores están empezando a moverse energéticamente y y todo este caudal de energía está buscando las salidas de la Tierra. Y estas salidas también van representando como los chakras en nosotros, los chakras principales, chakras secundarios, chakras terciarios, está buscando la forma de mover, de sacar toda esta energía y de liberarse de toda esta aprisionamiento o de esta manipulación de energía para que ella pueda retornar a ese punto inicial donde el humano era un habitante armónico y respetuoso con la tierra. Ok, muy bien. Em, Vamos a Fede. Pregúntale, porque ya llevamos 1 hora 12 minutos. Entonces, pregúntale a este cerecito que se llama, espérame porque aquí lo anoté, Chess. Pregúntale si hay algo que quiera decir, como algún mensaje, algo que quiera comentar a las personas que quieran ver este video, y que volveremos en otra ocasión porque ahora el tiempo, que es muy humano, se nos terminó. No te escucho, Fede. En realidad no decir, pero me muestra una forma, una forma de partículas rosas que son como agua Ujú. y, y él gira con esas partículas y va formando como una espiral y me va mostrando una forma en la que el poder se desata, me dice. Esas partículas rosas están en nuestro cuerpo. Sí, ¿En qué parte nosotros podemos encontrarlas para empezar a trabajarlas? en la parte sexual, en la parte genital. Muy bien, muy bien. Dale las gracias. Mm, Acá Nicolás, los espero, dice. muy bien, gracias. Nicolás, pregúntale a este ser si tiene algo que decir. Vuelve a enfrascarse como en una conversación que tiene que ver como con la obsesividad del pensamiento humano y como la importancia de comenzar a segmentar nuestros pensamientos en estructuras como más organizadas, como si nos invitara a ser menos caóticos. Ok. Muy bien, entonces agradece y vamos, Margarita, desconecta de todo y de Ujú. todos, porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está la vida, donde está nuestra respiración en este momento presente, y vamos regresando, nos sentimos bien, grandes, fuertes, poderosos, grandiosos, enérgicos y maravillosos. Respiran profundo y cada uno
a su ritmo, a su tiempo, abre sus ojos. Qué rápido se nos fue la hora. ¿No? Pero qué sesión, ¿eh? Qué Eh, sesión. ¿Cómo, Qué cómo se, indagación. cómo se sienten? Súper. Muy bien. Bien, Bueno, muy bien. ¿sí? Bueno, Sí. voy a cortar. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Escriban a mi correo info@irasemahipnosis.com. Observen, vean, ojeen la revista Elixir Místico también, por favor. Y seguimos aquí. Gracias a todos. Cortamos la grabación.